Buenas a todos. El día de hoy lo que haremos es instalar diferentes versiones de lo que vendría siendo PHP, el cual lo elaboraremos utilizando lo que vendría siendo Laragon. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es lógicamente tener instalado Laragon. Para ello pues yo he creado un video ya en el cual explico cómo instalarlo y explico toda su funcionalidad. En este caso, como podemos ver acá en la parte de arriba, bueno, acá le vamos a aceptar, le damos que sí, ya cuento con la versión de PHP 7.4. Entonces, si ya estamos trabajando, por ejemplo, con lo que vendría siendo el framework de Laravel, pues necesitamos tener la versión de 8 sí o sí actualizada. Entonces, para este ejemplo, vamos a instalar la versión 8 de lo que vendría siendo PHP en Laravel. Si damos clic derecho, acá nos aparece PHP y acá nos aparecen las versiones de PHP que tenemos instaladas. Como vemos, no tenemos versiones de PHP como tal. Entonces lo que vamos a hacer es que nos dirigimos a nuestro navegador de preferencia y pues googleamos download PHP. Al, al buscar esto, ingresamos a la primera opción y acá nos aparecen todas las versiones de PHP que hay disponibles. Entonces, en este caso, si queremos instalar la más estable, que es lo ideal, instalamos eh, la versión estable para Windows. En caso de que tengas, por ejemplo, Linux, Ubuntu y algún sistema otro operativo, ya crearé un video explicando cómo hacerlo en estos sistemas, pero en este caso lo vamos a hacer especialmente con Laravel y con PHP en Windows. Le damos acá en Windows Download y acá nos sale este apartado, el cual pues nos abre la versión de PHP. Lo que debemos hacer acá es correr el zip dependiendo del sistema operativo que tengan. En caso de que sea 64 bits, pues corremos este. Bueno, vienen diferentes, pero igualmente cualquiera de estos nos puede servir para lo que lo vamos a utilizar. O el de por 86. En este caso yo voy a descargar el de por 64, que es este que está acá, no sé si alcanza a ver bien. Entonces le doy acá en zip y bueno, él procederá a descargar. Ya después de que haya instalado, lo que debemos hacer es este paquete que estamos descargando, descomprimirlo y ya tendremos lo que vendrá siendo parte de lo que vendrá siendo la versión de PHP. Bueno, acá en este momento voy a esperar a que descargue y cuando termine de descargar procederé con el video. Bueno, después de que haya terminado de descargar, bueno, si presionamos control J nos lleva a nuestro lugar de descargas. Le damos acá en mostrar en carpeta y nos lleva pues en la carpeta en donde está descargado este archivo. Debemos descomprimirlo. En este caso yo tengo WinRAR y pueden tener 7zip o cualquiera que quieran que descomprima archivos. Lo voy a extraer en PHP 8.0. Bueno, lo que hace esto es me lo descomprime acá en esta carpeta. Ahora lo que debemos hacer es le damos control X y podemos ingresar acá lo que vendría siendo Laragon. Y acá no olvidemos control más X para que lo corte y ingresamos acá y nos vamos a donde dice PHP, acá donde está lo de las versiones, y le damos acá para que abra el directorio. Luego de que estemos dentro del directorio de la versión actual de PHP que tenemos, que en este caso es la 7.4, le damos un poquito hacia atrás para dirigirnos a la carpeta de PHP. Acá lo que hacemos es control V, lo cual pues lo que hace es pegar la carpeta que ya habíamos descargado, y acá él lo que hace es pues todas las librerías de PHP, el ejecutable lo mete acá. Ahora, después de que ya esté en esta carpeta, si revisamos acá en nuestro Laragon, al hacer clic derecho en la versión de PHP y al querer cambiarla, ya tenemos otro archivo, lo cual pues ya quiere decir que vamos por buen camino. Al darle a la versión de PHP 8, pues ya aparece actualizado. Si le damos detener y volvemos a recargar lo que vendría siendo Apache, abrimos el terminal que trae por default Laragon y revisamos la versión de PHP, pues dice que tenemos la versión PHP 8.0.18. Pero ¿qué pasa si por ejemplo deseamos revisarlo desde la versión de PHP desde nuestro sistema operativo?
En este caso, por ejemplo, si yo quiero correr el CMD y le doy a Start y reviso la versión de PHP, me dice que tengo la versión 7.4, lo cual pues no es correcto hasta el momento, ¿no? Lo que debemos hacer para esto es, vamos a crear un archivo en el navegador para revisar la versión de PHP que tenemos y la vamos a ejecutar, y así podemos revisar que si se haga el cambio correctamente cuando cambiemos entre diferentes versiones de PHP. ¿A qué me refiero con esto? Voy a crear un archivo acá que se llame php-version. Es una carpeta normal. Voy a entrar a esta carpeta y lo que voy a hacer es crear un archivo que se llame, voy a entrar a Visual Studio Code, en este caso es este lo voy a cerrar. Acá lo que voy a hacer es, dentro de este archivo voy a crear un index.php y simplemente lo que voy a hacer es ejecutar un php info para que pues, me diga la versión de PHP que estamos utilizando. No es nada del otro mundo, simplemente es para revisarlo. Acá en el terminal voy a hacer un php-s, un localhost de 9000. Localhost nos va a abrir en el puerto 9000, vendría siendo el PHP de la versión que fue el archivo que acabamos de crear. Nos dice que tenemos la versión 8.018, pero bueno, cuando estemos ejecutando de pronto comandos por consola, vamos a utilizar de pronto lo que vendría siendo la cmd y no nos van a dar lo que es la versión de PHP que tenemos actualmente. Para esto debemos cambiar lo que son las variables de entorno. Para ello escribimos Windows R y escribimos esto que está acá, sysdm.cpl. Igualmente se los dejaré en la descripción del video para que lo copien y lo busquen acá. Es Windows R y les sale este apartado. A lo que le dan a aceptar, les saldrá un apartado como este, en el cual le dan en opciones avanzadas, y ya estando acá dentro de las opciones avanzadas pues les aparece lo de las variables de entorno. Y bueno, hay dos tipos de variables de entorno. Una son las de los usuarios normales que tiene la computadora, y otro que son las variables del sistema. En este caso se pueden editar las dos, pero yo voy a editar las variables de entorno del sistema. Entonces ingresamos hasta donde dice paths, path, le damos doble clic y si vemos acá en la parte de abajo está la versión de PHP, pero la 7.4.19, que es la que está por defecto. Entonces le damos acá en examinar, ingresamos al disco local, ingresamos a este equipo, disco local C, ingresamos al Aragon, en bin, y escogemos acá la carpeta donde dice PHP y escogemos la carpeta de PHP, la versión que vamos a utilizar. En este caso acá simplemente pues le damos a aceptar y listo, ya se actualizó. Acá le damos a aceptar y le damos a aceptar y acá nuevamente le damos a aceptar, pero si seguimos revisando acá en la versión aparece la misma. Entonces una de dos, podemos reiniciar la computadora y al pues encenderla nuevamente ya se muestran los nuevos cambios que se hicieron las variables de entorno, o hay un comando que se llama refresh que lo que hace pues es refrescar las variables de entorno. Entonces acá en el php-b ya parece que tenemos la versión 8.0 de PHP. Entonces si volvemos a cambiar por ejemplo la versión de PHP, ya el proyecto que estamos trabajando, queremos volver a utilizar la versión de PHP 7.4, entonces simplemente voy a cancelar acá esto por ahora, cerrar todo esto y las voy a cambiar desde acá, PHP, y cambio la versión 7.4 PHP. Al abrir el terminal, lógicamente php-b 7.4, acá ya está jalando. Voy a volver a cargar el servidor en localhost 4000, 9000, y acá ya me debe decir que tengo la versión de 7.4 de PHP. Está ahí, está bien, pero nuevamente pues volvemos a salir con el mismo problema en caso de que queramos hacerlo desde la cmd php-b y nos dice que tenemos la 8. Entonces volvemos a hacer lo mismo, recargamos las variables de entorno. Entonces Windows R,
y se nos abre acá. Escribimos el comando que les dejaré en la descripción del archivo para que lo abran, el cual les abre acá el apartado de las variables de entorno, opciones avanzadas, variables de entorno, y volvemos a lo mismo. En las variables del sistema le damos doble clic y acá le damos en examinar. Entramos a este equipo, disco local C, seguimos con el Aragón de bin, que bueno, es bin PHP, y la versión de 7.4 de PHP. Le damos a aceptar, 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 y si volvemos a correrlo nos marca la versión de PHP 8. Ahora lo que tenemos que hacer es refresh y PHP-B, y ya tenemos la versión de PHP 7.4 nuevamente. Entonces, en caso de que no les llegue a funcionar el tema de estar cambiando las versiones de PHP, después de que hayan cambiado pues las variables de entorno, lo que deben hacer es reiniciar la computadora y con esto se debe solucionar. De todas maneras, si llega a haber algún otro error, no deben dejarlo en los comentarios. Yo los estaré leyendo y pues les comentaré o subiré un nuevo video con alguna solución para que no les marque más este error. Entonces, muchachos, eso sería todo por este video. Espero les sea de gran ayuda y nos vemos hasta la próxima. Gracias.